Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que este día los encuentre súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en el fascinante mundo del espectáculo turco. Hoy venimos con un tema que estoy segura va a hacer que muchos de ustedes peguen un grito de emoción, o al menos, que se queden con la boca abierta, como si hubieran presenciado un milagro del celuloide. Y es que hoy vamos a desentrañar un secreto que tiene que ver con dos de los nombres que más resuenan en el mundo del espectáculo turco, y por extensión, en el nuestro. Si han leído bien el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Y no es lo que están pensando, o bueno sí, pero con un giro inesperado que involucra una reunión familiar. Prepárense porque lo que les voy a contar es de esas cosas que te hacen pensar, esto suena a película, pero es real. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia fascinante, si aún no lo han hecho, por favor, les pido encarecidamente que le den ese botón de suscribirse que está por ahí abajo. No se arrepentirán. Es la forma de apoyar este contenido que hacemos con tanto cariño para ustedes. Y activen esa campanita de notificaciones, que así nunca se pierden nada de lo que traemos, desde primicias hasta análisis a fondo como el de hoy. Ahora sí, vamos al grano, y la intriga nos consume. La noticia bomba de la que todos están hablando, y que ha desatado una auténtica oleada de especulaciones y debates apasionados en las redes sociales, es sobre un supuesto encuentro que habría tenido lugar, y que ha encendido las alarmas de los fans más acérrimos de esta icónica pareja. Se habla, y con fuerza, de que Can Yaman y Demet Özdemir habrían coincidido en un evento familiar de gran relevancia. Y no estamos hablando de una boda de algún amigo en común, ni de una fiesta de cumpleaños cualquiera que podría ser un mero encuentro casual. La cosa va mucho más allá, se adentra en terrenos de intimidad que francamente nos dejan soñando. Resulta que este encuentro se habría dado nada más y nada menos que en el seno de una reunión familiar de Demet, y la presencia de Can allí es lo que ha revolucionado las redes sociales y los foros de fans hasta un punto que jamás imaginamos. Imaginen la escena por un momento. Una reunión familiar, de esas que son cálidas, acogedoras, donde las risas de los seres queridos resuenan en cada rincón, la comida típica y deliciosa se comparte en abundancia, y las conversaciones fluyen de un tema a otro con esa complicidad que solo los lazos de sangre pueden generar. Y de repente, sin previo aviso, aparece él. Can Yaman. El actor que conquistó a millones con su carisma arrollador, su talento innegable y esa mirada que parece atravesar la pantalla. ¿Cómo se sintió Demet al verlo? ¿Cómo reaccionaron sus familiares ante la inesperada presencia del protagonista de nuestros sueños? La imaginación, créanme, vuela a 1000 por hora, tejiendo escenarios dignos de un guión de telenovela. Pero vamos a intentar poner un poco de orden en todo este torbellino de hipótesis, con la seriedad y el rigor que nos caracteriza. Los rumores, como bien saben, no surgen de la nada. Estos en particular empezaron a tomar fuerza a raíz de unas publicaciones y unas historias que empezaron a circular como pólvora por las redes sociales. Y no son rumores vacíos, de esos que se desvanecen al amanecer. Hay indicios sólidos, hay pruebas visuales que al ser analizadas con lupa por los detectives de fans más perspicaces, alimentan de manera contundente esta teoría. Al parecer, la madre de Demet, la señora Ayşe Özdemir, una figura discreta pero muy presente en la vida de su hija, publicó unas fotografías en sus redes sociales que a primera vista parecían ser simplemente un retrato de familia, un instante capturado en el tiempo. Pero si uno se ponía a mirar con detenimiento, con esa curiosidad que nos define, oh sorpresa, aparecían detalles que levantaban sospechas, que sembraban la duda y abrían la puerta a la especulación. En una de esas fotos, si uno se fijaba bien en el fondo, o incluso en algún reflejo sutil en una superficie brillante, se podía vislumbrar la silueta de una persona que para muchos no era otra que la inconfundible figura de Can Yaman. Y ahí es donde empieza la verdadera intriga, el nudo que nos aprieta la garganta. ¿Fue una simple coincidencia, un cruce de caminos fortuito? ¿Estaba Can Yaman formalmente invitado a esta reunión familiar tan íntima? ¿O quizás, en una jugada del destino, solo pasó por ahí en un momento determinado? La verdad es que, conociendo el revuelo monumental que siempre genera la vida privada de estas dos estrellas, cualquier detalle, por pequeño que parezca, se convierte automáticamente en noticia de portada. Y mis amigos, es un detalle de los gordos, de los que hacen temblar los cimientos de nuestra imaginación colectiva. Ahora bien, ¿qué significa todo? ¿O esto?
¿Cuáles son las implicaciones de este supuesto encuentro? La primera reacción de muchos fans, y no me extraña en absoluto, es pensar en una reconciliación. Después de todo, Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron una relación que cautivó a millones de corazones, que generó una química tan palpable que traspasaba la pantalla, y su posterior separación fue motivo de profunda tristeza para un gran número de sus seguidores más fieles. El hecho de que él aparezca, o se le vislumbre en un evento tan íntimo y personal como una reunión familiar de ella, hace pensar, con una fuerza inusitada, que la relación, ya sea de amistad profunda o algo mucho más allá, sigue muy viva, latente, esperando el momento oportuno para resurgir. Pero vamos a ir un paso más allá, a profundizar en las capas de esta compleja situación. ¿Por qué iría Can Yaman a una reunión familiar de Demet si solo fueran viejos amigos que han mantenido un contacto esporádico? Normalmente estas reuniones familiares son reservadas para las personas más allegadas, para el círculo íntimo de la familia, para aquellos que forman parte de su día a día y de sus momentos más significativos. La madre de Demet, la señora Ayse Özdemir, al compartir esas fotografías, lo hizo de manera intencionada, buscando quizás enviar un mensaje sutil al público, o simplemente no se dio cuenta de que la presencia de Can podía ser interpretada de esa manera tan específica. Sinceramente y basándome en mi experiencia analizando este tipo de situaciones, me inclino a pensar que, si fue intencionada, es una señal clara y contundente de que la familia de Demet aprueba, o al menos, acepta plenamente la presencia de Can en su círculo más cercano. Y eso, en cualquier tipo de relación, ya sea de amistad o romántica, es un paso importantísimo, ¿no creen ustedes? Es un aval familiar que tiene un peso considerable. Imaginen las conversaciones que pudieron haber tenido lugar en ese ambiente familiar. ¿Cómo estás, Ann? Nos da mucho gusto verte por aquí de nuevo, vienes mucho por esta zona, ¿qué tal te va en tus últimos proyectos internacionales? Y Demet, observando a Can desenvolverse con naturalidad entre su familia, interactuando con sus seres queridos, compartiendo anécdotas, ¿cómo se sentiría ella en ese momento? Dicen que el tiempo lo cura todo, que sana heridas y da perspectiva. Y quizás precisamente el tiempo les ha brindado a ambos la perspectiva necesaria para retomar un contacto, para fortalecer una amistad que quedó latente, o quizás para reavivar una chispa que nunca se extinguió del todo. Recordemos que ambos actores son personas con agendas extremadamente apretadas. Viajes constantes, rodajes maratonianos, promociones intensas. El hecho de que Can Yaman, con todas sus responsabilidades profesionales y su creciente fama internacional, se tome el tiempo para asistir a un evento tan personal y familiar como este, dice mucho de la importancia que Demet Özdemir tiene en su vida, o al menos, de la relación que tienen en este momento. No es algo que se haga a la ligera, es una decisión que implica tiempo, esfuerzo y sobre todo, un profundo sentimiento. Los fans, por supuesto, han desatado su creatividad en un torbellino de especulaciones y teorías. En las redes sociales los comentarios son un verdadero hervidero de hipótesis, son pareja de nuevo, estoy segura, se van a casar, ya lo verán, me alegro muchísimo por ellos, se merecen ser felices juntos, nunca dejaron de quererse, es obvio. Y es completamente comprensible porque la química entre Can y Demet era innegable, no solo dentro de la pantalla, sino también en las apariciones públicas y en las interacciones que compartían. Su trabajo juntos en la serie Erkencicus los catapultó a la fama mundial, convirtiéndolos en un fenómeno, y la complicidad que mostraban en cada escena, en cada entrevista, hacía creer a muchos que lo suyo era algo más que una amistad o una relación puramente profesional. Pero, ¿qué hay de la versión oficial? Hasta el momento, y esto es crucial, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones directas sobre este supuesto encuentro. Y eso, de nuevo, alimenta el misterio, aviva la llama de la curiosidad y nos deja con ganas de más. Cuando las estrellas prefieren el silencio, es cuando más se habla, cuando la imaginación de los fans trabaja a toda máquina. Y yo, como siempre, me gusta traerles la información más detallada, los análisis más profundos, para que ustedes tengan todas las claves para formar su propia opinión. Podemos analizar las posibles motivaciones detrás de este enigmático evento. Si están juntos de nuevo en una etapa de reconciliación sentimental, este tipo de eventos familiares son cruciales para asentar la relación, para que ambos se sientan integrados en los círculos más íntimos del otro. Si son solo amigos, pues también es sumamente importante para Demet mostrarle a su familia que Can sigue siendo una persona importante en su vida, quizás para pedir le consejo sobre algún proyecto profesional, para compartir experiencias,
o simplemente para pasar un buen rato y mantener una conexión sana y respetuosa. El hecho de que sea una reunión familiar de Demet, y no de Can, es particularmente significativo. Es como si ella estuviera diciendo, de una manera sutil pero poderosa, este es mi círculo íntimo, mi familia, y tú, Can, eres parte de él. Y no olvidemos el contexto actual de sus carreras. Ambos se encuentran en un momento muy interesante y prometedor. Can Yaman ha estado explorando proyectos internacionales de gran envergadura, trabajando en Italia, en producciones europeas y su fama sigue creciendo exponencialmente en el escenario global. Demet, por su parte, también ha participado en producciones de gran éxito en Turquía y su nombre suena cada vez con más fuerza en la industria del entretenimiento internacional. Quizás este reencuentro, si es que realmente ha ocurrido tal y como los rumores sugieren, les sirva para reencontrar una conexión especial, una fuente de inspiración mutua, un apoyo en sus respectivas trayectorias. Lo que sí está claro, y esto es indiscutible, es que la presencia de Can Yaman en la reunión familiar de Demet Özdemir es un evento que no deja indiferente a nadie. Es un acontecimiento que rompe con la rutina de las especulaciones habituales, de los rumores superficiales, y nos lleva a un plano mucho más personal, más íntimo. Es una ventana a la vida privada de estas dos celebridades que tanto admiramos, algo que sus seguidores ansían conocer y comprender. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y la que mantiene viva la expectación, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Será este el inicio de una reconciliación pública y sonada? ¿Se convertirán de nuevo en la pareja favorita de Turquía y del mundo, reviviendo la magia de Erkencikus? O quizás simplemente están cultivando una amistad sólida y respetuosa, demostrando que es posible mantener los lazos y el cariño a pesar de las distancias geográficas y las circunstancias que la vida les ha presentado. Personalmente creo que es maravilloso ver que dos personas que compartieron tanto, que vivieron una historia juntos, puedan mantener una relación cordial y de respeto mutuo, independientemente de si el amor romántico sigue presente o no. La vida da muchas vueltas y a veces, lo que parecía un final definitivo, es solo el preludio de un nuevo comienzo, o de una nueva forma de entender y valorar la relación que se tuvo. Lo que sí podemos asegurarles con total certeza, es que este acontecimiento va a seguir dando mucho de qué hablar durante las próximas semanas. Los medios de comunicación estarán atentos a cualquier movimiento, a cualquier declaración, y los fans no dejarán de analizar cada detalle, cada publicación, cada gesto. Y nosotros aquí estaremos pendientes para traerles todas las novedades, todos los análisis detallados, y por supuesto para debatir juntos sobre lo que este encuentro podría significar para el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir. En resumen, lo que parece haber ocurrido es un encuentro quizás inesperado para el público, pero no necesariamente para ellos, entre Can Yaman y Demet Özdemir en el seno de una reunión familiar de ella. Este hecho, respaldado por indicios sólidos y visuales en las redes sociales, ha desatado una avalancha de especulaciones sobre una posible reconciliación o el fortalecimiento de su vínculo, ya sea de amistad o algo más. Lo que es innegable es la importancia de este evento en el contexto de sus vidas personales y sus exitosas carreras. El silencio de los protagonistas, como siempre, solo añade más intriga a esta fascinante situación. Y ahora, mis queridos seguidores, quiero saber qué piensan ustedes. Su opinión es lo más valioso para mí. ¿Creen que hay reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Se trata simplemente de una amistad sólida y consolidada? ¿Qué les pareció la idea de Can en la reunión familiar de Demet? ¿Les sorprendió? ¿Les emocionó? Déjenme sus opiniones más sinceras en la caja de comentarios, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este análisis profundo y quieren que sigamos trayéndoles este tipo de contenido que los mantiene al día con sus estrellas favoritas y les desvela los secretos mejor guardados, no olviden darle un buen me gusta. Ese pequeño gesto de apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir, para que todos estemos enterados de esta gran noticia y podamos compartir la emoción. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo. Es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad y no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más pasión por el mundo del espectáculo. Un abrazo enorme para todos. ¡Chao!